Señoras y señores, bienvenidos a nuestro programa Preludio, por la señal de Unión Radio 90.3 FM y su programación de fin de semana Unión Radio Cultural. El siguiente es un programa de producción nacional independiente, certificado número 1517. Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo están al frente de la grabación y montaje, y en el micrófono un servidor y amigo de todos ustedes, Germán Alirio Chacón, certificado de locutor 12622 y Colegio Nacional de Periodistas 9503. Frases célebres de la historia de la música. La música es un pasatiempo, una forma de relajarse de otras ocupaciones más serias. Alexander Borodín, destacado compositor, multiinstrumentista, químico y médico ruso, integrante del grupo de los Cinco, nacido en 1833 y falleció en 1887 a la edad de 53 años. En la primera parte de nuestro programa de hoy tendremos una grata y amena conversación con el colega periodista y profesor universitario Víctor Mendoza Coronado, uno de los grandes expertos en protocolo que existen en el país, quien recientemente publicó un manual de distintas ceremonias protocolares. Esta edición contó con el auspicio de la alcaldía del municipio Chacao. Luego haremos el boletín de noticias del mundo de la música académica para después dar paso a la segunda entrevista del día con la pianista venezolana Virginia Ramírez y con el ingeniero de sonidos Danilo Álvarez, vocero del sello discográfico Dan Classicat. Con ellos hablaremos del álbum Capítulos, el cual será presentado próximamente. Para poner punto final a este espacio radial por el día de hoy, vamos a revisar algunas de las principales efemérides de la música del repertorio universal correspondientes a este fin de semana. Todo esto acompañado de una bonita y variada selección musical. Preludio, música académica y entrevistas culturales. Provoca quedarse toda la mañana escuchando esta agradable música. Amigos de Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos escuchando música larense y nos sirve como tema de presentación para darle la más cordial de las bienvenidas al colega periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela, experto en protocolo. Yo siempre he dicho y he escrito por allí que es uno de los caballeros que más sabe de protocolo en sentido general en este país, directivo internacional del protocolo y profesor universitario. Se trata nada más ni nada menos que del larense Víctor Mendoza Coronado. Bienvenido Preludio, colega Víctor Mendoza. Bueno, muchas gracias Alirio por esta invitación. Para mí es un alto honor encontrarme en estos espacios de algo tan exigente como es la gran cultura, que hay que recordar un profesor que lo conocí muy de cerca, que decía, no hay cultura sin cultura musical. Pero muchas gracias, de verdad que sí. Vamos a tratar temas que realmente llaman mucho la atención y que hoy la nueva generación tiene que comprender y entender de que hoy en día esta es una materia que es una ciencia, hoy en día es una profesión, una ciencia más que una profesión. Víctor Mendoza es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Allí tuvimos oportunidad de compartir, porque tengo que decirlo, y sobre todo en este momento que estamos en la presentación, yo fui alumno del profesor Víctor Mendoza en el curso. Lo poco de protocolo que aprendí, que he estudiado, lo aprendí de manos de Víctor, que nos hizo una clase muy didáctica con unas tarjetas, con una serie de fotografías, sí. y se aprende. De esa forma se enseña y de esa forma aprendemos los discípulos. Sí, bueno, claro, esas son herramientas de trabajo
ese elemento que realmente se incorporan en el diario del vivir, en los actos oficiales, en los actos regionales y municipales, porque hay que recordar que el protocolo no complica, facilita, simplifica y no crea honores. Realmente no crea el boato tampoco. De manera que el protocolo es sinónimo de elegancia, de prestancia, de prudencia y, entre otras cosas, además está dentro del marco de que nosotros tenemos que tener muy presentes esas grandes virtudes como es la elegancia, la prestancia y la prudencia. Muy bien, célebres y famosas palabras. Víctor acaba de presentar recientemente, porque hace un rato comentábamos con el colega Enrique Hoffman aquí en el pasillo, que los libros no se bautizan, los libros se presentan. Acaba de presentar el manual de distintas ceremonias, el protocolo, escrito por Víctor Mendoza y que contó con el auspicio de la alcaldía de Chacao, alcaldía donde actualmente también prestas tu servicio como asesor directamente del señor alcalde. Así que bienvenido, Víctor. Bueno, sí, se trata de un libro que tiene 4 capítulos que recogen 292 páginas, los elementos más inmediatos de la historia del ceremonial. Hay que recordar que entonces no es un manualito muy pequeño, porque 200 páginas... Sí, el ceremonial nació en Venezuela con alguien que se olvidó, que fue el traslado de los restos del Libertador. Y nos preguntábamos siempre... ¿Qué acto fue ese? Bueno, el ceremonial del traslado de los restos de Bolívar en el año de 1842, siendo presidente José Antonio Páez. Ahí nació el ceremonial en Venezuela, porque trasladar los restos. Y cuando llegaron al puerto de La Guaira, se veló en Capilla Ardiente en la Casa Guipuzcoana. Aquella noche el alcalde de aquel entonces pues permitió que se llevaran todos los actos, pero de los honores correspondientes a su investidura, para luego trasladarlo a la iglesia de San Francisco, en el casco histórico de la ciudad, porque allí él dejó yo diría que más que un decreto, dejó que lo velaran en la ciudad de Caracas y que lo enterraran al lado de su papá, de su mamá, de su esposa. ¿Pero lo dejó en el testamento? ¿Dónde dejó ese deseo? Este es el testamento que él dejó y Páez lo cumplió, que lo enterraran al lado de su papá, de su mamá y de su esposa, cuyos restos se encuentran de esos señores en la Catedral Metropolitana de Caracas. Ahí dejaron a Bolívar desde 1842 hasta 1876, que el general Antonio Guzmán Blanco sacó un decreto convirtiendo la iglesia de la Santísima Trinidad en panteón nacional. Y el primer héroe de la patria que fue trasladado allí fue No, Bolívar. Ahí estaba ya, por supuesto, ya estaban 3 personas ya enterradas, entre ellos el guardián de la iglesia de la Santísima Trinidad, porque él empezó a hacer esa iglesia, bueno, realmente con las uñas, diría yo, pues duraron más de 38 años haciendo esa iglesia hasta que por fin se mantuvo el periodo de terminar en preparación al onomástico de Simón Bolívar para trasladarlo allá, pero no ocurrió sino después con el decreto, pero sí ya estaban 2 personas, 2 próceres. Enterrados en la iglesia, pero ya como panteón el primero fue Bolívar. Sí, claro, por supuesto, cuando fue trasladado en 1876, porque alguien le dijo a Guzmán Blanco, mire, vamos a sacar a Bolívar de la catedral y le hacemos un monumento ahí donde está el Calvario, ahí van a hacer un monumento grande, y alguien le dijo, presidente, convierta la iglesia de la Santísima Trinidad en panteón nacional, y ahí nació el panteón. El decreto dice que deben enterrarse allí todos los próceres de la independencia y todas aquellas personas notables después de 25 años de fallecido. Muy bien, amigos oyentes de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos conversando grata y amenamente con nuestro colega Víctor Mendoza Coronado. Sí. Tenemos pendiente el tema de este manual de distintas ceremonias de protocolo, sí, que ya está disponible. Sí. Ya está disponible. Sí. Recientemente fue presentado. ¿Dónde fue presentado? Bueno, nosotros se preparó una ceremonia no con un acto protocolar exigente, más bien yo le dije a las personas del comité organizador que íbamos a hacer un conversatorio, y el conversatorio se llevó a efecto una gran, pero la verdad que fue
más que un conversatorio, fue una tertulia público conmigo. Las preguntas me fusilaron a preguntas, porque habían personas que realmente hicieron preguntas de distintas clases, hasta del nuevo ordenamiento de las presidencias en Venezuela. De manera que me sentí muy orgulloso, porque el éxito de todo esto son las preguntas. Y el libro precisamente recoge actividades dentro de lo que es cómo preparar la toma de posesión de un gobernador electo de un estado, cómo preparar la toma de posesión de un alcalde electo, cómo preparar la toma de posesión de un presidente electo. O sea que en la nueva generación o aquellos que alcancen a leer se van a nutrir del conocimiento de los pasos que hay que dar desde el punto de vista como manual. Sabemos muy bien que tuviste un gran maestro, el maestro París del Gallego. Bueno, ¿Eso es cierto o no? Fue mi tutor durante 35 años. A él le debo todos los conocimientos, porque era de las personas que tenía pendientes los detalles, era el que había que cuidar los detalles. Un hombre que de él aprendí su humildad, un hombre que de él aprendí a hacer las preguntas, de él aprendí cómo dar una respuesta y cómo tener prudencia para mantenerse en estos cargos, porque estos son cargos de mucha envidia, y la envidia es el tributo que la ignorancia le rinde al talento. Por esa razón siempre teníamos conversaciones siempre enmarcadas dentro del servicio del acervo histórico, porque cada vez que viajábamos a San Mateo, en la carretera preguntaba: a ver, Mendoza, ¿qué pasó por aquí? Entonces uno le daba una respuesta y él corregía a uno. Muy bien. Yo recuerdo haber estado en algunos actos dirigidos precisamente por el maestro París del Gallego, también en el Panteón, pero sí, creo que el último que vi fue en el Teresa Carreño, y había que ver lo que era un maestro en protocolo para manejar un acto de ese tipo. Sí. Había que, todo el tiempo estaba enseñando y todo el tiempo las personas, los observadores, estábamos aprendiendo. Sí, es que esto es una enseñanza para los maestros. Él fue mi maestro de maestros, un maestro de maestros, igual que otros directores que pasaron por allí en la época en que yo llegué al extinto Congreso de la República, estando presidente de la República el doctor Rafael Caldera, ya en preparación para entregarle la presidencia al señor Carlos Andrés Pérez, donde nosotros inclusive usábamos el paltó levita. Eran ceremonias con un traje de etiqueta, como es el paltó levita, chaleco gris, corbata gris, y eran ceremonias que teníamos que tener pero lo que se llama un orden, porque el protocolo es orden, es majestad y respeto. Y tú también no le habías agregado otra palabra, y precedencia. Bueno, la precedencia es el orden que se le da a todas las personalidades que ocupan cargos con jerarquía. Hay unos que les encanta estar en primera fila, pero no todo el mundo cabe en primera fila. Y hemos tenido bastantes anécdotas sobre ese particular, que ahora estoy preparando un cuaderno de anécdotas y comentarios protocolarios. Recordaba que en alguna de esas conferencias y también en las clases que nos diste allí en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, resumías el protocolo así en 3 palabras. Te lo iba a pedir, pero ya te adelantaste. Orden, majestad y respeto. Ya te adelantaste a esa definición, porque eso abarca mucho. Pero claro, pareciera que son palabras aisladas, no lo son. Abarca mucho, abarca todo. Es que el ceremonial precisamente es muy activo, el protocolo es muy pasivo. Entonces hay presidentes que decían: salgo del protocolo para entrar al ceremonial, que era más activo. Entonces uno siente que hay personas que tienen un desconocimiento sobre la importancia de las grandes ceremonias que se llevan a efecto en el país, como es la presentación de un mensaje presidencial, como son los actos de la sesión solemne de un 5 de julio, el mismo 17 de diciembre, la muerte del Libertador. Eso lleva y conlleva cómo jerarquizar la secuencia de actos de cada uno. Y la nueva generación tiene que saber esas cosas, sobre todo el 19 de abril de 1810, que es un acto que se lleva a efecto con una sesión solemne y le corresponden a los consejos municipales. 335 alcaldías existen en el país, 335 consejos municipales. De manera que el personal tiene que estar preparado para saber que hay un ordenamiento que es nada más y nada menos que el reglamento de interior y de debate de los consejos municipales, de los consejos legislativos, de la Asamblea Nacional. Realmente hay un basamento sobre ese particular, solamente hay que saber interpretar y señalar los puestos, porque los puestos se señalan con tarjeticas de precedencia. Aquellas tarjeticas que tú nos enseñabas en el curso. Con los diferentes colores, porque el presidente de la República, o sea, los poderes públicos nacionales, le corresponde el escudo nacional al relieve a colores, lo demás al relieve en blanco.
Muy bien, amigos oyentes de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Estamos conversando con el colega periodista Víctor Mendoza Coronado, uno de los grandes expertos en protocolo en este país. Volviendo ya al tema del protocolo, ¿tiene alguna influencia el protocolo de las casas reales europeas en el protocolo venezolano o no? Hay que recordar que Europa no tiene nada que envidiarlo a nosotros aquí en América, ni nosotros tampoco tenemos nada que envidiarle a los europeos. Por supuesto, existe 14 tipologías del protocolo. Entre otras cosas está el protocolo académico, el protocolo regional, el protocolo municipal, las ceremonias que hay a nivel del jefe del Estado y a nivel del protocolo diplomático. Pero a nivel del protocolo de la realeza tienen ellos un decreto del Real, que es de la época de 1973, que especifica y está reglamentado el ordenamiento que hay para ubicar a las personalidades que ocupan cargos y que son de visitas oficiales en el reino, por ejemplo, en el caso particular del Reino de España, donde se presenta el protocolo social y la etiqueta, que se lleva el frac revestido de condecoraciones. Venezuela es un país que otorga condecoraciones, las impone, pero nadie las luce. Y tienen sus reglamentos, ¿no? Porque las condecoraciones serias tienen que tener un reglamento. No es ponerle medallas a la gente por ponerle medallas. Toda creación de condecoraciones tiene un reglamento y un consejo de la orden que tiene la oportunidad. Aquí en Venezuela existen 4 condecoraciones nacionales. La Orden del Libertador, que acaba, por cierto, hace 5 o 4 años, ser derogada y ahora se convierte en la Orden de los Libertadores. Después tenemos la Orden Francisco de Miranda, que la otorga el Ministerio del Interior y Justicia, que tiene en primera, segunda y tercera clase. Luego tiene la Orden Andrés Bello, que la tiene en primera, segunda y tercera clase. Y la Orden Mérito del Trabajo, que la tiene el Ministerio del Trabajo. Son las 4 condecoraciones nacionales. Las demás son condecoraciones regionales de las gobernaciones, de los consejos municipales, de las alcaldías, y hoy en día los colegios profesionales tienen sus propias condecoraciones. ¿Y las universidades también? No, por supuesto, es que las universidades tienen algo muy importante del ordenamiento en lo que llaman el nuevo perfil de la presencia en Venezuela, que acaba de salir. Profesor Víctor Mendoza Coronado, ¿actualmente está dictando cátedra o no? Sí, actualmente nosotros aplaudimos la iniciativa de la cohorte que iniciamos en la Universidad Central de Venezuela, que era auspiciado por el Colegio Internacionalista de Venezuela. Hoy en día la Universidad Católica Andrés Bello, dentro de las últimas 4 cohortes de ceremonial y protocolo de Estado, Relaciones Internacionales y Diplomacia, volvimos a rescatar, y este martes pasado, 4 de noviembre, iniciamos uno del ceremonial y protocolo de Estado, donde estamos observando que hay participantes de ministerio. Tenemos 2 individuos el número de la Academia de Medicina, que es muy importante, porque el Palacio de la Academia tiene su propio ceremonial y protocolo. Y también tenemos colegas periodistas y tenemos gente de como de 3, 4 ministerios. Eso permite entonces que van a nutrirse sobre la importancia del protocolo de Estado, de la importancia del protocolo social y la etiqueta, y vamos también a darles a conocer la importancia, que es lo único que está escrito en Venezuela, que es el ceremonial y protocolo militar. Muy bien. El profesor Víctor Mendoza Coronado, este manual de distintas ceremonias, el protocolo escrito por usted, ¿dónde lo podemos conseguir los interesados en ese tema? Bueno, por lo pronto ahorita estamos, no está exhibido en ninguna librería, pero si están interesados yo les doy un número que es el 0414-333-6482 y será muy bien atendido, y donde ellos pidan, que ya están llamando, hay algunos empresarios que me piden hasta 10 y 14 libros porque dicen que los que van a regalar. Vamos a repetir el número porque en radio tenemos que repetir. 0414-333-6482. Los regalos en diciembre para algunos empresarios que ya han comprado los libros, dice, yo no voy a dar nada sino el libro tuyo, porque es un contenido de vital importancia para la nueva generación que se levanta. Muchas gracias al profesor Víctor Mendoza por esa serie de datos, y
¿por qué no nos cuenta alguna anécdota? Que usted debe tener muchas anécdotas en su vida profesional, porque usted ha estado en 8 tomas de posesiones de presidente de la República. Supongo que allí hay muchas cosas que decir y que contar, y otras que tampoco se pueden decir por la radio. Pues. Sí, no, hay unas que me tendría que llevar a la tumba, que no las puedo comentar por razones de prudencia, pero sí han surgido muchas que se pueden comentar. Yo recuerdo una cuando estábamos en la Catedral Metropolitana de Caracas, en la puerta principal, estábamos allí en los actos de la capilla ardiente de su eminencia el cardenal Quintero. Y en eso el primer cardenal de Venezuela. Sí, el primer cardenal de Venezuela, porque eso tiene otra historia, porque venían atravesando las autoridades para ir a presentar su saludo a la familia de pésame, y entonces en la puerta principal vimos que venía atravesando la Plaza Bolívar la diputada Ismenia Villalba de Villalba junto con el doctor Jóbito Villalba, que era un pico de plata, era un gran orador. Y cuando llegó a la puerta principal, cuidándonos de las palomas, porque las palomas están en el dentil, siempre te están premiando el hombro del flujo. Y si el traje es negro, así como que usted carga hoy, peor todavía. Bueno, entonces cuando llegó a la puerta, yo le dije, déjeme al maestro que yo lo atiendo. Entonces, diputada, ¿cómo estás? Me dice, hola Mendocita, ¿cómo está? Entonces cuando saludé al doctor Villalba, me dijo, ¿cómo está, maestro Villalba? Me dijo, ¿cómo está? Entonces pasamos, lo llevamos a la nave central. Allí observaron el ataúd donde estaba el cardenal y luego lo llevé a la familia. Pero la primera fila del área parlamentaria estaba ocupada. Entonces yo le dije a la diputada, mire, pase a la tercera fila por el pasillo. Y entonces cuando me volteé, pase usted, maestro, y me dijo, yo no soy hombre de segunda fila, yo soy hombre de primera fila, por fin. ¿Quién es usted? Yo le digo, yo soy un profesional de la patria, del protocolo. De la patria no será de la nación, me dijo. Estoy viendo que el doctor Marco París del Gallego me dijo que la pelea entre burros y pollinos siempre salen perdiendo los pollinos. Aproveché, fui atrás, busqué una silla y cerré el pasillo. Y entonces lo empecé a castigar porque todo el que iba a pasar para allá atrás, él tenía que moverse de un lado. Así que en el periódico, un encartado del diario El Nacional, que lo tengo que anunciar, salía el momento del titular, decía, en la primera fila no caben todos. Ese era Jóbito Villalba. Muy bien. Amigos oyentes, estamos conversando grata y amablemente, y ya casi llegamos al final de esta conversación con el colega periodista, profesor universitario Víctor Mendoza Coronado, quien acaba de publicar el Manual de Distintas Ceremonias de Protocolo con el auspicio de la Alcaldía de Chacao. Ya él nos dijo cómo, a través de qué número pueden pedir el manual y hacerse. ¿Y piensas hacer alguna reedición? Porque supongo que se va a agotar y que la edición no fue muy grande, ¿no? Sí, no fue muy grande porque realmente Venezuela en este momento estamos viviendo un momento de cambios dentro de lo que se llaman las precedencias y hay que actualizarlo. Yo creo interpretar que estamos evaluando el nuevo sistema dentro de lo que es el ordenamiento, porque la clave de esto es las precedencias. Funcionario de ceremonial y protocolo que no conozca de precedencia, por qué va a la derecha fulano, por qué va a la izquierda, eso está mal, porque nosotros tenemos que dar y comprender de que somos los mejores. Y hay que recordar que el protocolo, la ignorancia del protocolo no exime de su observancia. Igual que las leyes. Ajá. Muchas gracias al profesor Víctor Mendoza Coronado por su visita aquí a Preludio a través del circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Gracias por haber venido, que tenga mucho éxito con su libro y nos seguimos viendo por allí y comentando de estos temas. No nos dijo los cargos que ocupa internacionalmente en la Academia del Protocolo. Cierre el programa. Bueno, hoy en día pues actualmente sí he elegido secretario general de la Organización Internacional de Ceremonia y Protocolo y también dentro de los grandes credenciales de mi vida he sido nombrado individuo de número de la Academia Internacional de Protocolo Sillón 20. Muchas gracias,
profesor Víctor Mendoza Coronado, por su visita. Que tenga mucho éxito y aquí seguimos con estas puertas abiertas para seguir comentando y hablando del protocolo y de la enseñanza en general. Gracias a ustedes y a esa selecta audiencia que tienes.